Hello, everyone, and welcome. Thank you for joining us today. My name is Hannah Yu, and I'm the Curator of Public Programs at the Fowler Museum at UCLA. Today's online panel is presented as the closing program for the exhibition Taming the Desert: Resilience, Religion, and Ancestors in Ancient Peru. We're honored to bring together a group of distinguished scholars and curators from Latin America and the US to explore alternative practices, narratives, and voices in museums dedicated to the care and presentation of the arts of the ancient Americas. Experts from Peru, Chile, and Mexico will reflect on the challenges and possibilities of representing the histories and legacies of this continent's past and present societies, and the impact these representations have on contemporary descendants. This program is presented in partnership with the Los Angeles County Museum of Art and will be conducted in Spanish with live English translation. If you have questions during the program, please use the Q&A function located at the bottom of your Zoom screen. You can submit your questions at any time and upvote others you'd like to see addressed during the conversation. I'm pleased to introduce Solcire Cusicanqui, who will be moderating today's discussion and introducing our panelists in Spanish. However, before we begin, our wonderful interpreter, Alexia Veitia Rubio, will share instructions on how to navigate the Zoom channels for English and Spanish interpretation. Thank you, Hannah. And I will be doing this bilingually in English and Spanish. Muchas gracias, Hannah. Voy a hacer esto de forma bilingüe en inglés y en español. So the conversation today will actively use both English and Spanish, like Hannah mentioned. So to facilitate that, we will be using the Zoom interpreting tool that's active already. So if you do not feel comfortable in both languages, we do ask you to go to the bottom of your screen where there's a globe and select your channel. It's right there, English or Spanish. And if you are on a tablet or smartphone, it looks different. It has 3 dots and it says more. Then you go to language interpretation and just make sure you click where it says done, which is the blue button. Entonces, la conversación de hoy va a ser bilingüe en inglés y en español. Vamos a estar utilizando activamente los 2 idiomas. Entonces, para facilitar esa conversación, vamos a estar usando la herramienta de Zoom, que ya está activada. Entonces, si están en una computadora, van a ver el icono en forma de globo que está en la parte de abajo. Ahí lo seleccionan y ya van a su canal en inglés o el español. Si están en una tableta o en un teléfono inteligente, le dan clic a los 3 puntos después donde dice interpretación de idiomas o language interpretation y luego pueden seleccionar su canal y darle clic al botón azul que dice done o finalizar para poder accesar los canales. So, yeah, this is the right time to select your channel. Like I said, go to the globe and then we will begin shortly. Entonces, ahorita es el momento para seleccionar el canal de interpretación y podemos iniciar brevemente. So without further ado, I am pleased to introduce Solcire Cusicanqui, who will be moderating today's discussion and introducing our panelists in Spanish. And thank you so much. Muchas gracias, bienvenidas, bienvenidos a esta noche de encuentro y de reflexión. Es un honor recibirles en este evento coauspiciado por el Museo Honored to Fowler. welcome you to this event, co-sponsored by the Fowler Museum at the University of California in Los Angeles and the LA County Museum of Art, LACMA, where we came together to Y los saberes que emergen desde nuestras comunidades. Soy Solcire Cusicanqui, investigadora del CMRS, Centro de Estudios Globales Tempranos, y el Museo Fowler, y tendré el gusto de acompañarles hoy como moderadora. Primero, quisiera reconocer a los pueblos Gabrielino y Tomba como los cuidadores tradicionales del Tongabar, la cuenca de Los Ángeles y las islas del Canal Sur. Como institución establecida sobre tierras cedidas, expresamos nuestro respeto a los Honuk Bektam, ancestras y ancestros, a los Haji Girón, mayores, a los Eyo Hinken, nuestros parientes del pasado, presente y futuro. Esta actividad se da como una clausura de la exposición Domando el Desierto, Resiliencia, Religión y Ancestros en el Antiguo Perú, curada por el doctor Luis Muro, acá presente. Y si pueden, esta exhibición estará hasta el 11 de mayo en el Museo Fowler, so vayan a verla. Esta conversación
es titulada Voces desde América Latina, Museos, Colecciones y Narrativas del Arte de las Américas Antiguas, nos invita a reflexionar sobre cómo contamos, exhibimos y resignificamos las historias de los pueblos de nuestro continente. Hoy nos acompañan destacados académicos y curadores de Perú, Chile, México y Estados Unidos, cuyas trayectorias nos muestran caminos alternativos para pensar los museos, las colecciones y el arte desde perspectivas críticas, plurales y situadas. Gracias por acompañarnos en este espacio de diálogo. Bueno, a continuación pasaré a presentar brevemente a nuestros panelistas. Eh, Me gustaría comenzar con el doctor Ángel González López, quien obtuvo su doctorado en la Universidad de California, Riverside. El doctor González es curador, investigador en el Museo del Arte de Carolina del Norte actualmente. Su trabajo se centra en el análisis iconográfico del arte del posclásico tardío en el centro de México entre 1900 y 1519. Es fundador del proyecto Escultura de Piedra Azteca del Valle de México, el cual tiene como objetivo la creación de una base de datos estandarizada de esculturas en piedra actualmente distribuidas en instituciones educativas y de los Estados Unidos, México y Europa, con el fin de facilitar el análisis comparativo. Es autor del libro Imágenes Sagradas, Iconografía en Esculturas de Piedra del Recinto Sagrado de Tenochtitlán y el Museo Etnográfico. Antes de iniciar sus estudios de posgrado, trabajó durante 10 años como especialista en excavación en el proyecto del Templo Mayor y fue fellow de Dumbarton Oaks. Nuestra siguiente panelista es la doctora Julia Burtenshaw. Es curadora asociada en el Departamento de las Américas Antiguas en el Museo de Arte del Condado de Los Ángeles, el LACMA. La doctora Burtenshaw es una arqueóloga suiza especializada en el arte de la cerámica del antiguo Perú y Colombia. Cuenta con un pregrado de arqueología en arqueología por la Universidad de Cambridge y una maestría y doctorado en arqueología por la Universidad de East Anglia en Norwich. Ha sido curadora de varias exhibiciones reconocidas y premiadas internacionalmente, incluyendo El universo en tus manos, Pensamiento y esplendor de la Colombia indígena, and Creatures of the Earth, Sea and Sky, Painting the Panamanian Cosmology. Nuestro siguiente panelista, el doctor Claudio Alvarado Lincopi, es licenciado en Historia con mención en Estudios Culturales por la Universidad Academia de Humanismo Cristiano en Chile, magíster en Historia y Memoria por la Universidad Nacional de La Plata en Argentina y doctor en Arquitectura y Estudios Urbanos por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Sus intereses de investigación circundan los estudios culturales urbanos y la historia del pueblo mapuche. Ha trabajado en equipos transdisciplinarios para reflexionar sobre el racismo y ciudad, desde donde han emergido libros, artículos, obras artísticas y montajes teatrales. En la actualidad, el doctor Alvarado es curador principal en el Museo Chileno de Arte Precolombino. Y finalmente, nuestro curador, el doctor Luis Muro Iñoñán, es arqueólogo peruano, especializado en la arqueología y patrimonio de los moches del norte del Perú. Actualmente se desempeña como curador y científico en el Departamento de Antropología del Field Museum of Natural History de Chicago. Cuenta con una licenciatura en la Universidad Católica de Lima, una maestría y doctorado en arqueología por la Universidad de Stanford. Ha sido fellow postdoctoral en el Field Museum y en Los Angeles County Museum of Art, LACMA, así como Junior Predoctoral Fellow en Dumbarton Oaks. Ha dirigido excavaciones arqueológicas en el norte del Perú a lo largo de los últimos 15 años y actualmente es director del proyecto arqueológico Saña. Ha sido curador en The Death, Life's Greatest Mystery in the Field Museum y actualmente es curador en esta muestra Time in the Desert en el Fowler. Bueno, después de esta breve introducción a nuestros panelistas y luego de hacer esta presentación, quisiera pasar ahora con el panel, donde vamos a tener una primera pregunta, que es más una presentación de los panelistas por ellos mismos, y luego vamos a tener entre 2 a 3 bloques temáticos de preguntas, dependiendo obviamente del tiempo que tengamos. Entonces, para comenzar, me gustaría que cada uno comparta brevemente su trayectoria
y cómo llegaron a trabajar en el campo de los museos, las colecciones o el arte de las Américas antiguas. Y por favor, me gustaría que empezáramos con Ángel y seguiríamos con Julia, Claudio y terminaríamos con Luis. Por Muchas favor, gracias. adelante, Julia. Perdón, Ángel. Muchas gracias, Sol. Muy buenas tardes, muy buenas noches, depende de donde nos escuchen y nos vean. Muchísimas gracias por la invitación. Yo estoy encantadísimo de compartir mis experiencias hoy. Pues les cuento un poco de mí. Eh, no es una sorpresa, mi vida profesional corre en paralelo a mi vida personal y este viaje para mí comenzó cuando yo era un niño, ¿no? Mi primer encuentro con las sociedades antiguas fue en la primaria y bueno, lo recuerdo muy bien, fue el libro de Ciencias Sociales de tercer grado. Yo era un estudiante promedio y en cuanto obtuve este libro, comencé a tener una fascinación por estos temas. En ese entonces se había inaugurado un museo en el centro de la Ciudad de México. Yo soy de la Ciudad de México, nacido ahí, crecido, chilango por nacimiento y por convicción. Y le dije a mi mamá, una indígena, madre soltera, viviendo en los márgenes de esta ciudad, le dije, mamá, quiero conocer este museo, este nuevo museo, ¿por qué no me llevas? Y pues el viaje nos tomaba 2 horas de ida y 2 de regreso, obviamente. Y me dijo, si tú me traes buenas calificaciones, te llevo. Para no hacer la historia muy larga, fuimos y recuerdo muy bien que yo me quedé fascinado, cautivado por una vasija pintada de azul, una olla, ahora sé que se le llama la olla Tlaloc, el dios de la lluvia. Me quedé ahí por 10 minutos observándola y quería saber qué había detrás de esta historia. Brincamos 15 años en el tiempo, ya como estudiante de arqueología en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Para titularse como arqueólogo tienen que cumplir ciertos requisitos. Uno de ellos es el servicio social. Yo fui y toqué a la puerta de este museo y muy amable me abrieron. Yo considero este museo mi casa. Ahí me formé como profesional. Y pues era ir, cargar cajas, ayudar en la curaduría, bases de datos, pues trabajo estándar. Pero en una de esas me dicen, ayúdame a cargar esta caja porque está pesada, ¿no? Sí, abro la caja y para sorpresa mía, ahí estaba la olla que yo había observado cuando era niño. Es decir, fue un boomerang, ¿no? Me golpeó y regresó en el futuro. Y bueno, ya con el tiempo me empecé a empapar más de estos temas, empecé a trabajar en la excavación arqueológica, me formé ya como profesional con todo el rigor que se exige en este centro de trabajo y pues me fui interesando más y más en cómo compartir esas experiencias que a la gente siempre le llama la atención, ¿no? Sí, siempre causa curiosidad. Y pues ya estando ahí en las excavaciones, pues ya me empapé completamente de todos estos saberes, de cómo se hacen los montajes, de las cédulas, no solamente de la excavación. Y pues ya brinqué a hacer el doctorado de este lado de la frontera y brinqué al museo después de que me titulé como doctor, conseguí una posición en el Museo de Arte de Carolina del Norte. Sol, ¿puedes pasar la siguiente diapositiva, por favor? Gracias. Y pues aquí estoy. No, mi interés es compartir estas experiencias, estos saberes antiguos con el público en general, ¿no? Que tenemos una gran comunidad de latinos, no solamente mexicanos, latinos en general. Y pues a grandes rasgos, este ha sido mi camino.
Muchas gracias, Ángel. Voy a pasar a presentar a Julia. Julia, por favor. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y la introducción. Bueno, ya me conocen, me llamo Julia Burton, Inglaterra, am, donde estudié arqueología y antropología, especializándome en la arqueología de Latinoamérica, primero la cerámica formativa del Perú y recientemente cerámica antigua de Colombia, de la cual tenemos una gran colección en LACMA, 900 piezas. Yo trabajé brevemente en un museo en Suiza y luego en el British Museum, y son precisamente estas colecciones en museos las que me llevaron a este punto, porque los museos en todas partes, en Suiza, en Inglaterra, en Estados Unidos y también, claro, en Latinoamérica, tienen sus bodegas y sus depósitos llenísimos de piezas arqueológicas. Aquí esa foto es de los depósitos visibles, o sea, visible storage del Museo Larco en Lima, y por lo menos están visibles y accesibles al público, ¿no? Pero es un ejemplo de la cantidad de cosas que se encuentran en los depósitos en todo el mundo. Y la verdad es que muchas de estas piezas no han sido ni estudiadas ni exhibidas. Entonces yo, en lugar de excavar más piezas como arqueóloga, decidí dedicarme a estudiar esas piezas en colecciones públicas. En los últimos 10 años he trabajado sobre todo la colección precolombina de Colombia que tenemos en LACMA. Siguiente, por favor, Sol. Y esta es un ejemplo de una ocarina del norte de Colombia, de la cultura tairona. Y bueno, todo ese trabajo culminó en una exhibición que se llama The Portable Universe, como Sol ya dijo, que se exhibió primero en LACMA, luego Houston, Montreal y terminó en Suizo en el año pasado. Y eso fue un proyecto colaborativo con una comunidad indígena del norte de Colombia, que se llaman los Arhuacos. Y esa colaboración me abrió los ojos y cambió mi entendimiento de mi función, o de mi papel como curadora de colecciones precolombinas. Y voy a tratar de compartir un poco. Em, un ejemplo, como arqueólogos y profesionales en museos, utilizamos estos objetos, ¿no? Sobre todo como fuentes de información. O sea, son fuentes de datos para reconstruir una historia, cronologías, estilos que pertenecen a distintas culturas, prácticas funerarias y cómo nos revelan estructuras sociales del pasado, todo eso. Pero algo que aprendí en estos años trabajando con los arhuacos en Colombia es que pues, ninguna de estas piezas fue creada con la intención de ser un libro de historia, o sea, no, un registro de la cultura, para que los historiadores y arqueólogos posteriores los lean, ¿no? O las interpreten, y cuenten la historia de los pueblos a partir de ellos. Es decir, que esa colaboración me enseñó que si en los museos tratamos a estas obras simplemente como fuentes de datos, desde una perspectiva y una metodología muy occidental, nos estamos perdiendo el objetivo un poco. Entonces podemos usarlos para eso, pero eso no es su propósito y no es realmente lo que son, ni para qué sirven, ni en el pasado ni el presente. Siguiente, por favor, Sol. Entonces, bueno, esos otros, no quiero decir otros puntos de vista, pero estas cosmovisiones de otros grupos, otras culturas, son fundamentales y hacen falta en los museos occidentales. Entonces, en mi trabajo busco solucionar o busco soluciones para visibilizar perspectivas que realmente nos permiten entender y aprender de esas piezas y colaborar con comunidades y así ser mejores custodios de esas colecciones que guardamos en las bodegas. Gracias. Luis, muchas gracias, Julia. Luis, por favor, podrías Sí, continuar.
Sí, muchas gracias Sol por el pase y bueno, hola con todos y todas. Un gusto poder participar en este panel y poder compartir este espacio colectivo de reflexión, ¿no? Mi nombre es Luis Muro, como Sol ya ha dicho, y yo soy peruano, soy arqueólogo, fundamentalmente entrenado en las prácticas tradicionales de la arqueología, específicamente de la costa norte del Perú, ¿no? Veo que hay eh, veo que hay bastantes peruanos conectados además y bueno, para los que hemos sido formados en arqueología en el Perú, podemos de alguna manera confirmar el hecho de que la práctica arqueológica nos forma bajo metodologías y aproximaciones bien particulares, ¿no? Entonces yo de alguna manera parto mi carrera como arqueólogo, como curador, a partir de estas miradas bien tradicionales de la arqueología. Me he desarrollado como arqueólogo de campo, como yo me defino desde hace muchos años, ¿no? Excavando básicamente arqueología o contextos funerarios, ¿no? Específicamente en la costa norte del Perú, donde vengo trabajando ya más de cerca de 15 años, excavando contextos funerarios, excavando construcciones monumentales, ¿no? Que en Perú denominamos huacas, ¿no? Entonces soy un arqueólogo que se ha especializado en excavar huacas y en excavar huacos también, ¿no? Que son esos objetos que encontramos en las tumbas, ¿no? Específicamente centrándome en lo moche. Pero yo debería decir de que siempre como arqueólogo, a pesar que soy un arqueólogo que continúa haciendo una arqueología científica, académica, de excavación de campo, de preguntas de investigación amplias sobre específicamente la evolución de las religiones, que es en lo que centro mi investigación, siempre he estado particularmente interesado en los aspectos sociopolíticos de la arqueología, ¿no? Y quizás eso parte de una especie de inconformidad que tengo como arqueólogo de la misma arqueología, ¿no? Me he posicionado en un espectro bien crítico sobre los contextos sociopolíticos en los cuales la arqueología se desarrolla como disciplina, pero también los efectos que tiene en los discursos arqueológicos sobre la gente, ¿no? Entonces, creo que en esa especie de disconformidad, malestar que siempre he tenido con mi propia disciplina, con la misma práctica arqueológica, es que siempre he girado mi interés a temas de patrimonio crítico, a temas de narrativas disonantes. Sol, siguiente, por favor. Y he estado particularmente centrándome mucho en cómo la gente interactúa con su patrimonio, pero específicamente cómo la arqueología impacta en la gente y cómo esos discursos arqueológicos impactan en las relaciones que la misma gente gesta con su paisaje, con sus huacas, con sus objetos ancestrales, ¿no? En esta foto, por ejemplo, tenemos un chamán de la costa norte del Perú, que vive en una zona muy cercana a uno de los sitios arqueológicos Moche, en donde yo he estado investigando en el Valle de Saña, ¿no? Y un poco cuando uno posiciona o cuando uno examina de una manera crítica el discurso arqueológico, se da cuenta de que los arqueólogos somos simplemente actores, ¿no? Un grupo de actores, ¿no? Que genera narrativas, pero dentro de una multiplicidad de narrativas que se crean sobre el pasado, sobre los objetos, sobre el pasado, sobre la memoria histórica. Entonces, yo creo que esta especie de lectura crítica que siempre he tenido con la arqueología me ha llevado a explorar terrenos que tienen que ver con la examinación del patrimonio crítico, pero también la examinación de qué otros espacios se encuentran para crear narrativas que salgan del discurso necesariamente arqueológico de investigación, ¿no? Y mi relación con los museos ha ido como una especie de vaivén, ¿no? Porque yo en realidad empecé estudiando arqueología gracias a la exposición muy temprana que tuve, gracias a mis padres, ¿no? Peruanos, a espacios de museos. De hecho, me enamoré de la arqueología visitando museos, pero sin embargo, a lo largo de mi formación como arqueólogo, estuve totalmente desconectado de los museos, ¿no? Dentro de esta mirada bien tradicional, bien científica, empírica, con la cual nos forman a los arqueólogos en el Perú, estuve de alguna manera muy alejado de los museos, pero luego me reconecto con el espacio de los museos en mi entrenamiento postdoctoral, ¿no? Yo, como Sol comentó, hice mi primer postdoc en el Field Museum of Natural History y mi segundo postdoc en el Museo de Arte de Los Ángeles, donde pude compartir con Julia, que está aquí presente, y con los colegas del Departamento de Arte de las Antiguas Américas. Entonces, regresé de alguna manera a este punto inicial de exploración disciplinar a básicamente abordar cómo se pueden crear narrativas diferentes de este pasado que siento yo particularmente en América Latina o en el Perú, están aún muy fuertemente controlados por los arqueólogos. Entonces, en mi trabajo curatorial hoy en día y en mi trabajo como científico también,
trato de explorar esas nuevas maneras, nuevas alternativas, nuevas formas de crear narrativas que puedan devolver, ¿no? Devolver este poder de creación de discursos a las personas que también tienen el mismo derecho de poder construir narrativas de ese pasado. Entonces, mi quehacer como curador ahora navega dentro de estos discursos de científicos, pero también navega dentro de estas prácticas curatoriales que buscan devolver la capacidad de crear discursos del pasado y de los objetos a la gente, ¿no? A la gente que vive cerca de estos sitios y a las colectividades que en general buscan en la conexión con el pasado nuevos reposicionamientos en el presente. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Julia y Ángel. Y bueno, a partir de ahora voy a hacer una pregunta abierta, pero también invito a las personas del público que si quieren hacer algunas preguntas las vayan, por favor, colocando en el chat y así yo también se las podría hacer llegar a los ponentes. Y en esa línea, Luis, que estabas hablando de eso, de justo de este uso social de los museos y otras voces, es donde va mi segunda pregunta y por favor siéntase cómodos cualquiera de los tres panelistas en responder a la pregunta que es más sobre justamente aquellas voces, ausencias o memorias que los inspiraron a dedicarse a reinterpretar o cuidar del arte de las Américas antiguas. Y también en esa misma línea, cómo han enfrentado o desafiado las fronteras disciplinarias tradicionales en sus proyectos de trabajo. Por favor, no sé si, bueno, Ángel, si no, pues comenzamos, si te sientes cómodo. Sí, claro que sí. ¿Qué voces o ausencias o memorias inspiraron a dedicarme en los museos? Pues bueno, fue la ausencia, ¿no? Yo cuando decidí ya estudiar arqueología en México impactó una ola gigantesca que fue la globalización. De la noche a la mañana llegaron productos, programas, todo fue una revolución auténtica venida desde el norte, llegada desde el norte, ¿no? Fuimos testigos pasivos en ese sentido. Y algo faltaba ahí, ¿no? Hablaban de vaqueros espaciales y viajes en el tiempo, pero nunca aparecían personas como nosotros, como nosotras, ¿no? Personas de color, personas morenas que hablaban con nuestro acento. Y pues eso fue como que un parteaguas para mí, fue eh, ¿por qué no hablamos de esto? ¿Por qué no incluyen a personas como nosotros? Y yo ya me había empapado de cualquier libro que caía en mis manos, yo lo devoraba. Y decía, pues estas personas, libros de arqueología, ¿no? De historia. Y decía, ¿por qué no contamos estas historias que yo las encontraba fascinantes? Dice, ¿por qué no tenemos estas historias tan divertidas, ¿no? Que para mí eran maravillosas, eran otro universo, son fascinantes. Si, si nos ponemos a leerlas cuidadosamente, o no cuidadosamente también. Y, y eso fue como, se quedó en mi memoria eso, ¿no? Fue a lo largo del tiempo, con discusiones con colegas, en ambos lados de la frontera, fue eso, ¿no? Y claro que encontré tensiones, porque al cruzar la frontera me formo, me empapo con otra tradición intelectual, que se le conoce como los postprocesuales, ¿no? Que es una manera de ver la arqueología, la antropología y por ende los museos desde otra perspectiva muy crítica, totalmente, vamos a cuestionar todo, vamos a dudar de todo, que en México pues es arqueología oficialista, es un monopolio desde el Estado, que controlan estas narrativas, estas historias que contamos en los museos, para darle cohesión a la nación, ¿no? A la identidad. Es una herramienta muy poderosa. Y entonces yo cuando trato de estar en los dos lados de la frontera, esa es mi visión de ser curador, estar en ambos lados, porque soy producto de ambas tradiciones, la mexicana y la norteamericana. eh, Encuentro tensiones de que allá
muchas veces dicen, no, tú estás hablando de cosas que no se pueden hacer. Y cuando hablo con colegas de acá, dicen, no, es que eso es muy, pues es de tu tradición intelectual, ¿no? Pues esas son, pues algunas tensiones que me, que me he encontrado. Gracias. Muchas gracias, Ángel. Julia, justo te quería hacer, conectando esa pregunta de las voces, ¿no? A alguien del público acaba de hacer una pregunta parecida y creo que tú tienes mucha experiencia también en esos temas. Sharon Salgado Martínez pregunta, ¿cuáles son las formas en que actualmente los museos incluyen voces indígenas de manera ética en sus colecciones? Muchos académicos también se aprovechan de sus conocimientos e historias sin dar crédito o dar de regreso a las comunidades o individuos. Sí, muchas gracias, qué buena pregunta. Sí, toda esa cosa de cómo incluir estas voces, o sea, ahora creo todos que trabajamos en museos sabemos que nuestra forma occidental científica de hablar de esas culturas del pasado y del presente ya no es, o sea, ya no es suficiente y tenemos que incluir y dar prioridad a otras voces y a esas comunidades descendientes y que todavía viven la cultura, ¿no? Pero la pregunta que siempre a mí me hacen es, pues, ¿cómo? O sea, mis colegas en museos dicen, quiero hacer algo incluyendo los puntos de vista de grupos indígenas, de líderes espirituales, pero ¿cómo lo hago? Porque como museos tenemos nuestros límites de cómo podemos hacer las cosas, ¿no? O sea, tenemos nuestras vitrinas y las colecciones que tenemos una obligación de cuidarlas, ¿no? Físicamente. Bueno, la restitución es otra cosa, pero las cosas que tenemos en las colecciones y que se quedan aquí. Y una cosa, bueno, voy a dar el ejemplo de Portable Universe otra vez, porque ahí sí tratamos o sea, trabajamos con esta comunidad indígena y nos enfrentamos con, o sea, hubo un enfrentamiento muy difícil, porque su punto de vista de cómo se deben tratar esas cosas y de qué podemos hacer con ellos en los museos fue muy diferente a lo que normalmente nosotros hacemos. Por ejemplo, nos dijeron o nos preguntaron cómo alimentan a los objetos, qué les dan, pues qué les damos. Entonces, todo ese proceso durante 6 o 7 años fue encontrar esas maneras de cómo hacerlo. Y una cosa, por ejemplo, que hicimos es añadir sonidos en la exhibición. Tenemos muchos objetos que son instrumentos musicales, como la ocarina que mostré, y, por ejemplo, darles otra vez voz, darles vida, darles su sonido, su función original. Eso fue algo muy importante para ellos. Entonces lo hicimos y trabajamos con nuestros como conservadores, ¿no? Para asegurar que sí se puede tocar esos objetos y los hicimos cantar, ¿no? Otra cosa que hicimos, por ejemplo, es cómo agrupamos los objetos dentro de las vitrinas. Normalmente, no sé, pero una exhibición como normal sobre Colombia antigua empezaría con una cronología, ¿no? Un mapa con las zonas arqueológicas, con las culturas, pero es una manera muy, muy occidental de empezar a aprender algo sobre otra cultura. Entonces, con en el trabajo con los arbacos, lo cambiamos y empezamos con una sección donde se debe sentar y pensar primero. O sea, hay que sentarse, tomar el tiempo para prepararse para aprender algo nuevo, porque uno no puede entrar con su iPhone pensando en muchas otras cosas. Hay que tomar eso en serio, porque esos objetos son muy importantes, hasta sagrados, hasta vivos. Entonces, hay que tratarlos con mucho respeto. Entonces, al entrar a la exhibición, tuvimos una sección con banquitos para sentarse, para meditar, para pensar y así prepararnos y el público pudo prepararse antes de conocer los objetos. O sea, hicimos varias cosas como estos. También, por ejemplo, cambiamos todos los títulos de los objetos, ¿no? En lugar de poner figurina en forma de jaguar, le pusimos simplemente jaguar. Es un jaguar, porque para los indígenas esos objetos no son objetos, ¿no? Son seres, o son piezas que contienen esencias, entonces hay que ficharlas o las fichas, las labels,
tienen que reflejar ese respeto, que no son representaciones de algo, sino que son esas cosas realmente. Esos son unos ejemplos. Tenemos más, pero Muchísimas gracias, Julia. Súper interesante la respuesta y la reflexión desde tu experiencia, de la experiencia del Museo del ACMA. Quería seguir, justo Luis, hay una pregunta para ti, pero además está conectada con la pregunta que yo quería hacer. Voy a empezar con mi pregunta y además, si alguien se siente cómodo después de que Luis responda, por favor, siéntanse abiertos. Y mi pregunta va más hacia el tema del objeto, ¿no? O sea, y sobre todo que cómo dialogan los objetos con otras formas de narración y transmisión de saberes, y qué posibilidad o tensiones se encuentran al trabajar con biografías de objetos, memorias materiales, ¿no? Como tú mencionabas también, Julia, ¿no? O diferentes ontologías sobre el pasado, ¿no? Estas ideas que tenemos, ¿no? Diferentes del pasado. Y quiero unirla, Luis, a una pregunta que va directamente hacia ti, que la escribe Hans, y dice, mi pregunta va hacia Luis. Estoy notando que más y más los artistas peruanos contemporáneos se interesan y se involucran en trabajos con retratos. ¿Qué opinas de estos usos? ¿Cómo pueden más museos permitir que los artistas y el público interactúen con estas obras ancestrales? Muy buena pregunta, pero siento que hay como 6 preguntas que tengo que abordar. Pero a ver, voy a tratar de ser relativamente concreto. Primero quisiera solamente mencionar unos aspectos chiquititos sobre la pregunta anterior que planteaste, Sol, porque efectivamente eso lo que tiene que ver con las tensiones disciplinares. Yo he tenido la oportunidad, el privilegio de poder co-curar muestras que, digamos, desde museos, perspectivas de Timing that es una muestra que ha sido desarrollada desde el ACMA en colaboración desde una perspectiva que tiene, que está más enfocada, digamos, en la perspectiva de un museo de arte, ¿no? Y he tenido también la oportunidad de poder explorar o poder desarrollar y participar en la cocuraduría de una exposición en el Field Museum, por ejemplo, la exposición de la muerte, que es una exposición digamos, narrada desde un objeto, desde un museo de historia natural, ¿no? Entonces, yo siento particularmente que sí hay maneras muy diferentes de contar historias y sí siento particularmente que hay muchas tensiones disciplinares que emergen en todas estas maneras diferentes de contar historias, ¿no? Los arqueólogos siempre preponderamos y bueno, acá los tres somos arqueólogos, Ángel, Julia y yo como arqueólogos, seguramente hemos notado de que los arqueólogos nos cuesta salir de estas narrativas bien neoevolucionistas, ¿no? Bien antropológicas, teóricas que dominan nuestra narrativa. Entonces, a veces salir de esa zona de confort arqueológica no es tan fácil, ¿no? Entonces, ahí es donde yo veo que emergen tensiones que a mí me parecen sumamente positivas, que son sumamente challenging también, porque no es tan fácil a veces negociar discursos, ¿no? De acuerdo al expertise que tenemos, dejar, digamos, la posesión de nuestro discurso para que entre en la frontera disciplinar de otro tipo de especialistas. Entonces, ese tema a mí me parece bastante interesante y yo lo he vivido particularmente cuando he hecho con esas 2 experiencias curatoriales que he tenido. ¿Y dónde nos ubicamos nosotros? Creo que es una pregunta súper interesante porque también, por ejemplo, en mi caso, yo como peruano, formado dentro de esta arqueología peruana, digamos que ahora, y digamos ahora como curador que tengo acceso a estas colecciones, a poder contar historias de estas colecciones, ¿no? Una de las cosas que siento es que hay preocupaciones bastante diferentes entre el mundo de los museos en el norte global y el mundo de los museos en el sur global, ¿no? Entonces, muchas veces yo particularmente siento que hay que navegar, ¿no? Entre estas preocupaciones que pueden ser relevantes en cierta parte del globo y en otras no necesariamente, ¿no? Y con esto me refiero, por ejemplo, el tema de la decolonialidad, las perspectivas indígenas, que de repente en los países del norte global son un poco más claras de definir, ¿no? Lo indígena versus lo no indígena, ¿no? Y los discursos indígenas entran a la esfera de los museos a partir de determinadas dinámicas. En América Latina, en el Perú específicamente, donde obviamente conozco más la realidad de los museos, esa definición entre qué es lo indígena, qué no es lo indígena, es mucho más borrosa. Entonces, este proceso de devolución
gestión del poder, de la creación del discurso, termina siendo bastante complicada y bastante interesante. Entonces, yo creo que esas dinámicas constantemente están, creo yo, en espacios de reflexión que debemos abordar sin miedo a poder tropezar en estos discursos o en esos ejercicios intelectuales, ¿no? Eh, lo otro, Sol, hablaste de las posibilidades de los objetos, ¿no? Y luego de esto voy a la pregunta de los artistas contemporáneos, porque efectivamente, y yo no sé, Sol, si podrías de repente colocar una de las imágenes que yo coloqué de apoyo, específicamente la vasija del tema del entierro, la cerámica de línea fina. Porque yo cuando particularmente cuando observo estas piezas, que son piezas que yo particularmente he excavado como arqueólogo en sitios en la costa norte del Perú, eh, cuando las tengo en mis manos, digamos, como arqueólogo, cuando las saco de las tumbas, las documentamos, las registramos, ¿no? Obviamente el discurso arqueológico científico aflora en mi mente, digamos, despierta mi chip científico académico del entendimiento del objeto como un objeto religioso dentro de la esfera Moche, ¿no? Para quienes de repente no están tan familiarizados, este es un objeto del periodo Moche tardío, es un objeto que representa quizás una de las escenas más complejas producidas por los Moche, que es el famoso tema del entierro, ¿no? Pero cuando yo veo estos objetos, por ejemplo, en las vitrinas, en los depósitos de los museos, ¿no? Por ejemplo, la muestra Time in the Desert en el Fowler tiene uno de esos objetos que está mostrado como parte de la exposición. Y hay 18 ejemplares de este objeto en diversos museos del mundo, incluyendo el Museo Chileno de Arte Precolombino, que tiene una de estas piezas. Yo no puedo dejar de intentar conciliar el sentimiento que tengo como peruano sobre qué hace este objeto aquí, ¿no? Entonces, a mí particularmente me emergen como que dos hilos de pensamiento, el hilo arqueológico interpretativo, pero también emerge en mi cabeza el hilo biográfico del objeto, digamos, cómo entender el movimiento de esas piezas como piezas de arte que salieron de sus contextos, fueron sacadas, fueron llevadas a otros museos. Entonces, muchas veces cuando hablo con arqueólogos sobre este tipo de cosas, la mirada del arqueólogo es netamente exclusiva, enfocada a la capacidad del objeto en contar una historia a partir de la sociedad que lo creó, ¿no? Pero cuando vemos esos objetos muy lejos de sus lugares de contexto, yo creo que es inevitable poder pensar o intentar explorar cómo este objeto llegó aquí y cuáles son estas dinámicas que hacen que el objeto llegue hasta acá. Entonces, para mí la biografía del objeto no solamente se queda en el quién la creó y en qué parte de la tumba fue colocado este objeto en su contexto funerario, sino qué es lo que pasa luego y por qué no también empezamos a visibilizar esas historias postcoloniales de los objetos que fueron sacadas de las tumbas, fueron sujetas a mercados de tráfico ilícito de arte, llegaron a otras instituciones dispersas en todo el mundo. Entonces, esa parte a mí me parece muy interesante y creo que también hay que empezar a a centrar, digamos, nuestro lente, nuestra lupa como científicos sociales, ¿no? Y para ir a la pregunta que me parece súper buena sobre los artistas contemporáneos y ese fenómeno de reapropiación que existe ahora, específicamente en el arte precolombino peruano y lo moche, ¿no? Lo moche ha sido una particular fuente de inspiración para artistas contemporáneos, ¿no? Y se me viene a la mente, por supuesto, los trabajos de Ana de Orbegoso, se me viene a la mente los trabajos de Cuculí Velarde, pero no solamente de artistas plásticos, sino también se me viene a la mente, por ejemplo, lo que han hecho literatas como Gabriela Wiener, ¿no es cierto?, que coge esta noción del huaco retrato para hablar de indigeneidad, para hablar de cuerpos, para hablar de memoria, para hablar de teoría queer. Entonces, yo particularmente veo con ojos muy positivos y de una manera muy entusiasta cómo los artistas, los intelectuales, los escritores empiezan a rebuscar, digamos, en estos pasados precoloniales historias que les permiten inspirarse para generar nuevas narrativas. Eso particularmente a mí me encanta, el trabajo, por ejemplo, de Ana Orbegoso con estos objetos que ella denomina los neohuacos, ¿no? Que son objetos increíbles que te invitan a poder reflexionar sobre ti mismo. Cuando uno coge un neohuaco, además un neohuaco es hecho de metal y cuando tú coges el neohuaco, ves tu reflejo en el huaco. Entonces son piezas increíbles que te invitan a una reflexión muy profunda de la relación con ese objeto, pero también de tu posicionamiento en relación a esta cultura material creada hace centenares, si no miles de años, ¿no? Lo propio
por ejemplo, el trabajo genial de Cuculí Velarde, ¿no? Con esos cuerpos que se mezclan, ese arte moche con el arte nazca, por ejemplo, que ella ha creado una especie de arte simbiótico, ¿no? Que mezcla estos cuerpos indígenas del pasado en formas totalmente antojadizas, pero muy potentes, ¿no? Y que llaman a una especie de incomodidad a quien las mira, ¿no? Yo particularmente veo con ojos muy entusiastas y muy positivos esta especie de reclamación del arte prehispánico traído al presente, ¿no? Gracias, Luis. Gracias por tu respuesta. Quería también aprovechar de darle la oportunidad para que se presente y hablando justamente del tema desde otras disciplinas y cómo abordan otras disciplinas, no solo la arqueología, el trabajo en los museos. Quería invitar a Claudio, ¿no? A que se presente y nos dé también su punto de vista. Claudio, paso con tus diapositivas. ¿Qué tal, Sol? Perdón por la demora. Bueno, nada, muchas gracias en principio por la invitación. Luis, ¿qué tal? Qué gusto verte por acá. Mira, nosotros en el Museo Chileno de Arte Precolombino se está desarrollando un proceso hace un par de años ya. De hecho, bueno, Luis también ha sido parte de estas reflexiones en el Museo Precolombino, en donde la noción de interculturalidad ha comenzado a tener un peso específico en la discusión interna, ¿no? Por supuesto, esto viene aparejado de una serie de discusiones y una serie de debates de qué vamos a comprender por interculturalidad en el museo, ¿no? En principio, es una categoría que en general en América Latina ha sido polisémica, ¿no? Hay nociones de interculturalidad que se parecen mucho más a lo que podríamos entender como simplemente un multiculturalismo, es decir, un reconocimiento únicamente de la diferencia y no ese reconocimiento tener traducciones tanto para pensar el contenido del museo, sino también para pensar la gestión propia del museo, es decir, cómo el mundo indígena entra a los museos a construir conocimientos y a coimaginar en conjuntos con la arqueología, con la historia del arte, al mismo tiempo reconociendo el mundo indígena también como productores de conocimiento desde sus tradiciones culturales, pero también reconociendo que en la actualidad existen investigadores indígenas también, ¿no? Hay que reconocer el hecho de que hoy día hay arqueólogos, hay historiadores, historiadores del arte que provienen de pueblos indígenas y que están entrando a los museos generando nuevas formas de relaciones tanto con individuos como con comunidades, y permitiendo que estos individuos y comunidades puedan entrar al museo a reconstruir narrativas y también a reimaginar posibilidades, ¿no? En la actualidad hay dos proyectos que en el museo se están ejecutando. El primero liderado por Cristian Vargas Paiyahueque, un investigador mapuche muy interesante que está desarrollando un archivo razonado en el museo, en donde han venido mucha gente de comunidades mapuche, Ticanantay, Rapa Nui, a reinterpretar desde sus códigos culturales las piezas del museo e incorporando en las fichas museológicas, esa es de alguna manera la disputa, la tensión, ¿no es cierto?, cómo dialoga en la misma ficha museológica el conocimiento arqueológico con el conocimiento que proviene de los hacedores, ¿no?, de los artesanos, de los artistas indígenas, ¿no? Es decir, creo que ahí hay un primer elemento que me parece muy estimulante. Y un segundo proyecto que estamos desarrollando en el museo, el que está ustedes viendo en pantalla, que se llama Tramas, un laboratorio transdisciplinar de debates interculturales. Esto en vinculación con CONADI, es un organismo estatal muy pequeño. En Chile, desafortunadamente, no tenemos una institución del Estado fuerte en materia indígena. Se está avanzando hacia allá, por supuesto. Y con CONADI hacemos este vínculo entre el museo y CONADI, y lo que ha resultado de esto ha sido muy interesante, porque la primera versión, estamos esperando tener una segunda ahora, la primera versión fueron becados indígenas, digamos, distintos pueblos indígenas, personas que provienen de las artes, que provienen de la pedagogía, que provienen de distintas disciplinas, para investigar el museo, para investigar la colección del museo, incluso para interpretar críticamente el museo y la propia historia del museo, y expandir posibilidades de imaginación. Es decir, han sido jóvenes que
toman la tradición indígena, toman la objetualidad indígena, pero para reimaginar otras formas y otras posibilidades para pensar el futuro también, ¿no? Hay un elemento que para nosotros es muy fundamental, que es factible reimaginar, vamos a plantearlo de otro modo, reimaginar lo universal desde la condición heterogénea del humano, ¿no? Nosotros estamos renunciando a lo identitario únicamente, ¿no? Entendemos que es factible reimaginar lo total desde las composiciones estéticas, estilísticas, intelectuales, cosmovisionales, la propia cosmopraxis también de los pueblos para reimaginar lo total. En Chile actualmente hay un debate que es muy tramposo entre lo universal y lo identitario. Yo creo que hay que corroer esa dicotomía, hay que repensar que lo universal siempre es heterogéneo. Lo humano ha provocado en toda la historia humana multiplicidad. Hay que recogerse una posibilidad, y con esta idea, no sé Sol cuánto tiempo tengo, pero voy a ir cerrando, que es volver a un principio que fue enunciado por ejemplo, Osvaldo Andrade de la década de los 20, la condición antropofágica. Yo creo que los pueblos indígenas durante todo el siglo XX, incluso desde el siglo XVI, hemos estado abiertos a nuestra expansión humana recogiendo elementos del mundo no indígena. Nosotros estamos abiertos a esa posibilidad. Es decir, nuestra humanidad se ha edificado en articulación con un mundo no indígena. La pregunta yo creo que tiene que ser hoy día al revés. ¿Cuán abierto, cuánta humanidad quieren descubrir las personas no indígenas, ¿no es cierto?, en este otro, en este supuesto otro, para expandirse a sí mismos, ¿no? Yo creo que el debate fundamental tiene que volver a hacer la pregunta por lo humano. 1492, de alguna manera, fue un primer momento para quebrar la multiplicidad del humano y categorizar que algunos son humanos y otros no humanos. El primer gesto descolonizador es humanizar la humanidad toda, ¿no? Y en ese ejercicio, articularnos, conversarnos, dialogar, fagocitarnos incluso, afectarnos mutuamente, ¿no? Y en ese sentido, y con esto cierro, esta exposición, por ejemplo, que ustedes están viendo, que se llama Quiebre y Reparaciones, hicimos en el museo el año 2023, en el contexto de los 50 años del golpe de Estado en Chile. La pregunta era, ¿cómo un museo precolombino puede entrar a un debate que es tan reciente, que es tan reciente, los 50 años del golpe de Estado en Chile? ¿Cómo podemos nosotros adentrarnos a ese debate entendiendo las composiciones, de nuevo, estética, epistemológica, ontológica de los pueblos indígenas? Y fuimos hacia todas aquellas objetualidades que fueron quebradas y que fueron reparadas en sus contextos de uso. ¿Qué nos dicen los pueblos indígenas para pensar los quiebres sociales, los quiebres ecológicos y los procesos de reparación social y ecológica para el presente? Los pueblos indígenas no solamente somos tradición, los pueblos indígenas no solamente somos pasado, fundamentalmente somos pueblos desde el cual se puede mirar el presente y fundamentalmente construir también el futuro. Y eso es lo que estamos intentando entender por interculturalidad en el museo. Muchas gracias, Claudio. Yo más bien, como hemos hecho varias preguntas, no sé si alguno de ustedes, los panelistas, quisiera retomar alguna de las reflexiones que han hecho los otros panelistas. Sol, Luis. no sé si puedo hacer un pequeño comentario, reacción a lo que ha Sí. comentado Claudio, que como Claudio indicó, hemos tenido todo este espacio de reflexión con Claudio a propósito de la reinvención de la política educativa del Museo Chileno de Arte Precolombino, que tuve el privilegio de formar parte de ese grupo de especialistas y a mí particularmente, digamos, no puedo evitar que esto genere algún tipo de búsqueda de respuesta e información dentro de mi cabeza cuando Claudio explora específicamente y comenta sobre el tema de lo indígena y el miedo a romper y a generar discursos que rompan contra lo tradicional. Entonces, no puedo evitar tampoco hacer un contraste con las narrativas que específicamente se construyen en los museos peruanos, ¿no? Sin ánimos de ser muy crítico con mis colegas peruanos, que sé que están conectados, pero yo creo que
hay matices muy interesantes, pero también muy diferentes entre cómo se construyen esas narrativas, ¿no? O sea, los museos, por ejemplo, peruanos siguen estando particularmente centrados en el discurso de estos discursos neoevolucionistas, ¿no? De lo Moche, lo Nazca, lo Wari, lo Inca, lo cual es genial. Creo que es importante tener esa mirada de cómo se ocupó este territorio, los avances tecnológicos previo a la llegada de los españoles. Es sumamente fundamental, pero yo creo que algo que está haciendo el Museo Chileno de Arte Precolombino que me parece particularmente interesante es cómo se generan estos discursos que rompen, ¿no es cierto? O que generan más tensiones dentro de una realidad social profundamente cambiante, ¿no? Entonces, a mí en general simplemente hago la reflexión, no sé, Ángel y Julia qué reflexión tendrán, pero me gustaría ver a los museos de América Latina en general atreverse a generar discursos que generen tensiones, que generen respuestas disonantes, que pongan un poco el dedo en la herida, ¿no? Para ver qué tipo de reflexiones emergen de ahí. Entonces, yo tengo la impresión, y no sé, de repente Ángel y Yula, que quizás puedan también comentar desde su perspectiva, desde México o incluso desde Europa, ¿no es cierto?, cómo la narrativa de lo indígena se incorpora, pero no solamente desde, ok, vamos a escuchar tu voz, sino vamos a generar discursos que realmente permitan reflexiones muy profundas que vayan de la mano con la realidad social que se vive en los países de América Latina. Entonces, simplemente quería prender esa chispa del debate sobre eso y no sé si valga la pena de repente explorar ahí un poco el tema y escuchar también lo que piensa de repente la gente que nos está escuchando, ¿no? Bueno, qué estimulante, ¿no? Es escuchar. El conocimiento tiene que ser comunitario, siempre, creo. Y, y hay muchos puntos aquí por explorar, muchas puertas por abrir, muchas discusiones, muchas contrastes también. Me encanta este tipo de conversatorios. Muchas gracias por la invitación. Sí, desde Latinoamérica, específicamente desde México, otra vez vuelvo a esta idea del monopolio de la identidad y del patrimonio del pasado. El Estado mexicano tiene el monopolio del pasado, ¿no? Y que contrasta con cuando cruzamos el Río Grande, el Río Bravo. Acá es otro esquema de trabajo, es más dirigido al producto, ¿no? A números, vamos a crear cuántas entradas, a medirlo, la tabla de Excel, ¿no? La famosa tabla de Excel. Y en ese sentido, eh, el yo creo que una de las respuestas que yo podría bosquejar, precisamente desde las narrativas y desde lo indígena, sería como curador, a mí me encantaría, o ese es mi objetivo, crear u- algo que pasa desapercibido muchas veces, que es lo relevante. Los museos son espejos de la sociedad. Son espejos de muchas cosas, pero de la sociedad actual, de lo que está pasando ahorita, de las narrativas que vemos en los labels, en las cédulas, no son reflejo del pasado, no, son construcciones del presente y que nos apuntan hacia dónde vamos. Por eso es tan importante los museos. Sí, son espacios de reflexión. El contraste de la arqueología, que es la arqueología mexicana, me refiero, no es muy metódica, no es muy de números, es de medir, contrasta con el Museo de Arte. Estos parece que se conectan, pero son ramas de un mismo árbol que divergen. Aquí el arte y la relevancia van de la mano. El arte te incomoda, el arte te empuja hacia tus fronteras. Tiene que ser eso es el arte, ¿no? Eso es una manera de aproximarse a estos objetos antiguos también, ¿no? Hablar de otra manera, de una manera que la gente lo encuentre relevante, divertido. Hemos perdido eso, yo creo. Cuando hemos visto shows sobre sentido del humor, algo más universal que eso, no existe, ¿no? Y eso muchas veces
cuando estoy en las excavaciones o cuando estoy caminando por las galerías y escucho a la gente esa cacofonía, digo, pues esto, lo que estoy viviendo aquí, seguramente pasó hace 500 años. Y los temas que son relevantes, tanto en Sudamérica, en Chile, en Perú, en Europa, en Norteamérica, en México, pues no difieren mucho, ¿no? Familia, ¿no? El alimento, cómo nos vamos a divertir, dónde vamos a dormir. Yo creo que, y problemas también, ¿no? Principalmente en estos tiempos tan turbulentos, tenemos que conectar precisamente esos dos extremos. Soy arqueólogo y para mí la arqueología es histórica o no es nada, ¿no? ¿Para qué estudiamos el pasado? Pues para buscar respuestas hoy. ¿Por qué estudiamos el colapso de Teotihuacán? Teotihuacán, una ciudad del clásico mesoamericano, la gran ciudad, una de las razones o propuestas que se dice de su caída fue la degradación del medio ambiente, ¿no? Migraciones. ¿Por qué estudiamos eso? Pues vamos a conectarlo con el presente, vamos a hacerlo interesante, vamos a hacerlo relevante para nuestras audiencias, ¿no? Y eso incluye, eso no estaría, suena fácil, pero no estaría fácil, ¿no? No, tenemos que incluir más voces posibles, la multivocalidad, el conocimiento indígena es fundamental, eso no hay que dejarlo como palabra muerta, ¿no? Yo creo que los museos, en especial en México, que siento que eso nos falta mucho conectar con estos saberes ancestrales, y con saberes actuales también, ¿no? Porque Claudia tiene mucha razón, ¿no? No solamente somos pasado, somos presente. Incluir voces desde el arte, que en los museos de México son museos arqueológicos. Y al contrario, los museos de aquí incluir a la arqueología, a la música, a la arquitectura, etcétera, etcétera. Pues hay algunos pensamientos. No sé si alguien de los panelistas quisiera continuar, si no tengo una pregunta del público. Bueno, a ver, continúo justamente Claudio en esa línea y Ángel, ambos que han mencionado, se da esta pregunta de Sharon Salgado. ¿Ustedes han visto un diálogo disculpen, ustedes han visto un diálogo entre indígenas dentro del territorio de Estados Unidos e indígenas en Latinoamérica? Native Americans han reclamado sus historias y creado museos desde su perspectiva. Por ejemplo, Aguas Caliente Museum en Palm Springs, entre muchos otros, que, que más, que más que los museos académicos diciendo sus historias, ellos mismos siendo paternalistas. Esa es la pregunta. No sé si alguno de ustedes quisiera. Perdón, Claudio, Sí, ¿quisieras responder esta pregunta? bueno, yo considero que los museos, o sea, tienen su historia, por supuesto. Muy probablemente un primer elemento ineludible en esta conversación es intentar articular lo que se conoce, por ejemplo, como colonialismo interno en América Latina para comprender el origen de los museos latinoamericanos, ¿no? Y yo creo que no hay que tenerle miedo a esto, básicamente es un fáctico histórico, ¿no? La pregunta es, ¿qué hacemos con esto? ¿No? Es decir, ¿qué hacemos con esta realidad histórica que permitió la existencia de los museos, ¿no? Es decir, no tomarlo tanto como problema, sino más bien como posibilidad, ¿no? Y en este sentido, los museos son espacio hoy día, querámoslo o no, de conversación pública, de debate público. Estoy de acuerdo con Ángel. Son espacios en donde acontecen diálogos, acontecen conversaciones, hasta una cédula, ¿no es cierto? Como decía Ángel,
genera muy probablemente una rica discusión en torno a lo que estamos entendiendo por pueblo indígena, lo que estamos entendiendo por cultura material, lo que estamos, en fin, hay una serie de categorías, incluso en el fechado, ¿no? Puede ser incluso eso una discusión muy rica. Y en ese sentido yo creo que los museos son espacios de conversación, de diálogo hoy día, y también, para ponerlo también como tensión, son espacios de fricción creativa. A mí me gusta pensarlo así. Yo creo que no hay capacidad creativa si no es por intermedio de fricciones, de dudas, de no estar completamente seguro de lo que se hace, de estar ensayando fórmulas, ¿no? De alguna manera el conocimiento se produce de este modo, ¿no? El museo no es un lugar, y nunca lo va a ser, no tiene sería muy raro, así como las universidades, ¿ah? O sea, no pensemos que solamente los museos, son espacios en donde acontece la disputa propia de las sociedades, ¿no? Y entendemos por disputa no algo necesariamente cansado, sí cansador a veces puede serlo, pero no necesariamente, digámoslo así, malo, ¿no? Como una condición, no sé, necesariamente que puede entenderse como paternalista en algún ángulo. Yo creo que es parte de la discusión pública, y en ese sentido, los pueblos indígenas, y incluso digo más, los intelectuales indígenas, que incluso que puede llegar a molestar esta noción de intelectual, ¿no? Podríamos debatirla en sí misma, no pueden restarse de la discusión pública. O sea, lo peor que podríamos hacer, ¿no?, es de restarnos de una institucionalidad existente, como son los museos, y a buena hora, hay muchos museos en América Latina, y yo creo que el Museo Precolombino es uno de ellos, se están abriendo estas conversaciones. Por supuesto, estas conversaciones se tienen que dar en un plano de comprensión de la historia de los museos, de cuál es su lenguaje específico, de comprender la institucionalidad a la que estamos entrando, las conversaciones que ahí acontecen, ¿no? Implica reconocer una historia específica, pero al mismo tiempo, reconociendo esa historia específica del museo, abrir nuevas posibilidades, intentando siempre conversar, dialogar. De alguna manera, desde mi punto de vista, el mundo indígena, al menos el mundo mapuche, siempre ha sido así, ha tenido la noción del nutram, la conversación, el diálogo, como un elemento ineludible de sus construcciones colectivas. Y en ese sentido yo pienso que precisamente el museo es un espacio más para generar esa conversación colectiva, y también, y con esta idea termino, también son espacios de imaginación. A mí me gusta pensarlo así también. No solamente son espacios de reflexión académica, que lo son, por supuesto, no solamente permiten evidenciar, visibilizar una historia que es hermosa, que es la de nuestro continente, que es preciosa y que tiene, por supuesto, mucha riqueza y muchos matices, sino que también implica un ejercicio de imaginar otras posibilidades de relación, por ejemplo, entre una institución y los pueblos indígenas, pero también imaginar la totalidad del mundo. Es muy fascinante en ese sentido los museos. Podemos adentrarnos al problema contingente que sea, ¿no es cierto?, desde los ángulos indígenas. Y eso nos permite pensar de que el conocimiento indígena puede pensar lo que sea hoy día en el presente, lo que queramos. O sea, podemos, no sé, hoy día estamos discutiendo en el museo, por ejemplo, sobre geometría. Podemos pensar eso desde el mundo indígena, por supuesto. ¿Por qué nos vamos a negar a esa posibilidad? En fin, ¿cómo se entiende la vida? O sea, son preguntas gigantescas que pueden ser abordadas de los conocimientos indígenas también. Entonces, yo creo que hay mucha potencia y mucho espacio para la imaginación. Yo creo que en momentos en donde la imaginación está mínimamente clausurada, tener los museos para poder seguir imaginando a buena hora su existencia. Muchas gracias, Claudio. Muy de acuerdo con tu reflexión. Creo que son espacios constantes de lucha y de generación de conocimientos, de diferentes tipos de conocimientos, ¿no? Y en esta línea, primero quería abrir al público alguna pregunta, si ustedes quisieran preguntarle directamente a alguno de los ponentes, ¿no? Alguna curiosidad o que tuvieran, por favor, háganla llegar por el medio del chat, que tenemos un par de minutos más para poder responder sus preguntas, pero yo quisiera tal vez cerrar de alguna manera con la reflexión de ustedes sobre cuáles son los retos, ¿no?, para continuar justamente en los museos, para continuar con estos diálogos y con estas prácticas descoloniales y incorporar nuevas voces, ¿no? Entonces, Julia, no sé si
te podría preguntar a ti directamente y de ahí, por favor, siéntase cómodos los que quieran seguir respondiendo desde tu experiencia, ¿no? Sobre estos retos que tú enfrentas. Ujú. Sí, muchas gracias a todos. Sí, vuestros retos. En mi experiencia, em, pues hay muchas cuestiones sobre cómo hacer ese proceso de decolonización, ¿no? O sea, todos hablamos de decolonización aquí en Estados Unidos, pero ¿cómo hacerlo? Eso es la gran pregunta. Y hay varias maneras de hacerlo, claro, pero en mi experiencia, hay mucho miedo en los museos aquí en Estados Unidos, ¿no? Miedo de que si uno se abre a la colaboración con comunidades o con paisajes de origen, vamos a tener que devolver todo o vamos a tener que decir cosas que nuestro público no entiende o vamos a tener que cambiar cómo hacemos las cosas, cómo cuidamos la colección y todo eso. Y claro, la verdad es que los museos tienen mucho poder, ¿no? Como dijo Ángel, también el Estado tiene el monopolio, ¿no? Sobre las historias que contamos y sobre las interpretaciones sobre el pasado, ¿no? Y ceder ese poder es un gran reto, ¿no? Es un desafío grande porque nuestra manera de hacer las cosas, o sea, es difícil cambiarlo, tomar el riesgo de hacer las cosas de otra manera o de escuchar a un punto de vista completamente diferente, a un conocimiento completamente distinto, una cosmovisión que no entendemos realmente sin mucho trabajo y sin mucha colaboración. Entonces, yo creo que el gran reto es sobrepasar, ¿no? Como estos miedos y dialogar. O sea, muchas de mis colegas aquí han hablado del diálogo y de que es común o el conocimiento es algo que viene de muchas partes. Y la ciencia y la arqueología occidental ha contribuido mucho, pero ahora lo que hace falta es este otro punto de vista. Y es algo que, pues, los diálogos a veces son problemáticos o incómodos, y eso es un hecho. Tenemos que enfrentar esas las cosas incómodas, pero mientras es un diálogo, creo que hay avance, ¿no? Utilizando bien un diálogo, colaborar bien, eso nos conecta. O sea, el trabajo con los arhuacos, lo que aprendí es, mientras hablamos, estamos conectados. Y claro, tenemos que cambiar cómo trabajamos en los museos occidentales, pero es posible. O sea, estoy segura y optimista que sí hay muchas maneras de hacerlo bien y de avanzar sin tener que perder completamente, no sé, cómo son los museos o lo que los museos hacen bien, que es ser una plataforma para diálogos, ser un espacio donde se puede dialogar. em, y pueden beneficiar, claro, las culturas vivas. O sea, los museos no son para el pasado, son para el presente. Entonces, sí, hay que utilizarlo bien. No sé si alguno de ustedes quisiera continuar. Estoy de acuerdo contigo, Julia. Además, los museos son espacios de expresión del arte puro, ¿no? Y que, como decía Claudio, de la humanidad, de lo mejor que ha hecho la humanidad, ¿no? Entonces, estos son espacios, y me gustó mucho también la reflexión que habían hecho ambos, todos ustedes, sobre no tener miedo, ¿no? No tener miedo a equivocarnos. Y Luis, tú comentabas, y no sé si quieres continuar tú justamente con el tema de los retos, pero justamente también comentabas lo difícil que es empezar a tener estas discusiones, pero que son necesarias, ¿no? Y además, a partir de eso, como tú también comentabas, Claudio, es donde se genera la imaginación, las respuestas, en estas discusiones, y en estas tensiones, digamos, amigables, ¿no? Y en comunidad, como también Ángel estaba mencionando. Luis, no sé si quisieras continuar con la respuesta. Sí, solo un pequeño comentario en cara o en respuesta a los desafíos que nos preguntaba Sol. Efectivamente, creo yo que hay muchos desafíos y específicamente creo que los museos deben de empezar por reconocer cuál es su posición en la sociedad, ¿no? El potente rol que tienen, pero también el legado con el que arrastran, porque no podemos negar que los museos son instituciones colonialistas o que han forjado sus grandes colecciones a partir de prácticas extractivas,
mal o bien intencionadas. Entonces yo creo que partir del reconocimiento de la naturaleza del museo, cómo el museo se crea, yo creo que es el inicio de generar un camino de apertura, de diálogo, de reflexión. eh, 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 y no solamente estoy hablando de los museos, digamos, en el norte global, en Estados Unidos, en Europa, que han sido por muchos años receptores de grandes colecciones y objetos de América Latina, pero también los museos incluso en América Latina. Los museos en América Latina, sobre todo en las grandes capitales, son museos que también han estado forjadas por distintas prácticas extractivistas, colonialistas, y reconocer eso yo creo que es un primer paso a poder generar estos puentes de conversación y cómo se crean finalmente espacios que pueden ser espacios de, efectivamente, un diálogo abierto y positivo, pero también que sea un diálogo que pueda generar susceptibilidades. Y yo creo que eso es totalmente saludable porque las sociedades finalmente, pensando en América Latina, en la cual digamos, toda la sociedad, todos los países en América Latina ahorita, porque nunca dejamos de pasar por procesos políticos y sociales complicados. Entonces, ¿cómo se posiciona el museo frente a esas realidades? Yo creo que es muy importante, creo que es sumamente importante que el museo asuma una responsabilidad frente a la situación en la cual específicamente su quehacer se desarrolla y se lleva a cabo, ¿no? Y quizás Sol, quisiera aprovechar de repente en poder pedirte si puedes mostrar una de las imágenes de apoyo que coloqué, específicamente la última imagen, que fue una práctica, fue un ejercicio muy interesante, Julia, que lo hicimos juntos, de hecho, en LACMA, a propósito de la visita de estas comunidades, por ejemplo, indígenas maya, ¿no? Dentro de esta organización denominada Cielo, cuando fueron, por ejemplo, a visitar los depósitos del LACMA. Fue una pequeña tarde de compartir que a mí particularmente me impactó muchísimo, ¿no? Realmente yo me fui muy impactado y muy conmovido sobre esta jornada que tuvimos con estas comunidades mayas que viven en Los Ángeles y que fueron una tarde, ¿no es cierto?, a visitar las colecciones de arte antiguo de las Américas, ¿no? Y el impacto que particularmente yo tuve, ¿no? Cuando estaba haciendo mi postdoc en LACMA, fue realmente muy significativo, ¿no? La manera en la cual la gente interactuó con los objetos. Si ven en la derecha, por ejemplo, la señora carga esta vasija de piedra, además, con un particular cuidado, pero como si fuese una especie de, como si fuese un bebé, en realidad. Entonces, la manera en la cual estas personas de este grupo Cielo interactuaron con este patrimonio que además el museo tuvo a bien, ¿no? Gracias además obviamente a las gestiones de Diana Magaloni, ¿no? Jefa del Departamento de las Américas Antiguas, ¿no? Subdirectora del museo. Se abrieron los depósitos básicamente para que puedan, no solamente puedan ver las piezas, sino para que puedan contarnos sus historias y los significados que ellos tienen de esas piezas. Entonces, eso para mí particularmente fue muy impactante, en la manera en cómo se tomaban fotografías con las piezas, hacían bromas con las piezas. Julia, no sé si recuerdas esta tarde que fue muy divertida y realmente yo me quedé profundamente impactado. Me quedé profundamente impactado por la relación que existió, la relación que se generó, pero también las posibilidades de diálogo que se generaron, no solamente a nivel de ese objeto, ¿no? Las reinterpretaciones de los significados de esos objetos, pero creo que también las posibilidades que le da al museo a generar estos puentes de un patrimonio que no es un patrimonio prehispánico, ¿no? Que no es un patrimonio precolombino, sino son objetos que siguen cargados de significados, siguen cargados de memoria y que finalmente acceder a estos objetos. Yo sé que es imposible pensar en museos que tienen sus objetos abiertos, ¿no? Y que no hay vitrinas y que no hay este significado o esta intención de cuidar el objeto bajo las normas que convencionalmente creemos son las adecuadas, ¿no? Pero el hecho de poder traer estas colecciones a la gente y que la gente pueda ver las colecciones e interactuar con ellas de una manera directa, creo que es un paso bastante significativo a poder generar estos puentes de comunicación, de sanación, ¿no? De que esos objetos son también tuyos y que esos objetos finalmente pueden estar a tu total disposición, ¿no? Entonces, yo creo que hay muchas lecciones que aprender sobre este tipo de prácticas que intentan generar esos puentes de diálogo y a pesar que a veces vemos con poco optimismo, un poco sobre todo la situación de los museos en América Latina, yo creo que hay muchos
ejemplos, ¿no es cierto?, significativos de cómo estos espacios finalmente son reentregados a la gente. Dejar el poder, ¿no? Creo que el poder de la construcción narrativa creo que sigue siendo un reto muy significativo. Yo particularmente en el Perú hay muchos intentos, por ejemplo, ahora de hacer museos comunitarios, que creo que es un gran, una práctica bastante significativa de poder darle a las comunidades, ¿no es cierto?, el poder sobre su patrimonio. Pero los grandes museos, ¿no es cierto?, en las grandes ciudades, creo que siguen adoleciendo de estos problemas de poder, de no entregar este poder y de seguir mirando a lo indígena, no, nuevamente, claro, cómo diferenciamos a lo indígena en países que en realidad son, que tienen un gran porcentaje de comunidades mestizas, también es todo un tema que nos puede conllevar a otra esfera de diálogo y de conversación, ¿no? Porque, digamos, quién es indígena, quién no es indígena, ¿no? Hasta en dónde colocas esa línea y quién finalmente tiene este poder o quién debe de dirigir, digamos, estos espacios de reflexión. Es el Estado, es el gobierno, son los ministerios de cultura, ¿no es cierto?, en los países que controlan estos, no solamente los espacios, sino también los presupuestos, ¿no? Entonces sigue habiendo un control que va de la mano al poder económico y quién tiene los recursos para hacerlo también, ¿no? Entonces, pero bueno, esa era una reflexión final sobre los desafíos. Ujú. Bueno, estamos un poco cortos de tiempo ya, pero hay una última pregunta que les invito justo, bueno, Ángel, creo que también estaba podrías tú responderla a partir de tu experiencia, y Claudio, te invito a que hagas las últimas palabras. La pregunta es de Arturo Rivera y dice: ustedes tal vez tienen alguna experiencia en la manera de cómo se ha tratado el tema de la creación de museos y de propuestas propias por parte de los nativos americanos en los Estados Unidos de América. ¿Cómo ven la diferencia o similitudes que se dan en los museos de sus países comparándolo con esta realidad en Estados Unidos? Pues realmente aquí no he tenido mucha experiencia. Lo que he visto es que sí tienen más injerencia, tienen más poder las comunidades, ¿no? Precisamente por todas estas luchas que se han dado a lo largo del tiempo y se ha reconocido severas injusticias y todavía falta. En México el, eh, es un poco distinto, aunque se han trabajado los museos comunitarios también. Qué curioso este paralelo con Perú. A mí me encantan estos paralelos que siempre se dan con el Perú, ¿no? Con la arqueología peruana, donde sí las comunidades, recuerdo mucho los ejemplos de Oaxaca. Mi madre es de Oaxaca, entonces toda mi familia es de la Mixteca, eh, exactamente de esas montañas, gracias Sol. Ahí sí tienen más agencia, más injerencia estas comunidades, ¿no? Porque rescatan los objetos cuando están labrando la tierra y se van guardando, ¿no? Las comunidades es un saber que se va manteniendo. Se pasa de una generación a otra. Las piedras de molienda las encuentran en estos campos de cultivo y la llevan a la casa y la reutilizan y las heredan, ¿no? Así lo recuerdo con mi tía, que un metate que encontró mi abuelo y se lo pasó y ahora pertenece a mi prima. Pero esa es la gran diferencia. Y bueno, ya brevemente nada más me gustaría responder un poco a la pregunta anterior. Los retos son muy grandes. Creo que nunca habíamos tenido retos tan enormes, ¿no? Sí, el presupuesto es uno, el Estado es otro, el dinero siempre va a ser, el espacio, ¿no? Porque siempre se va a colocar en el ápice de la pirámide el arte europeo, los mármoles griegos, etcétera, etcétera. Pero yo creo que nunca hay que perder la imaginación. Si perdemos la imaginación en estos espacios, ya esto ya no tiene sentido, ¿no? Y así rapidísimo, para terminar, los retos es inclusividad, transparencia, eh, y recordar que los museos también son espacios repositorios de memoria, ¿no? Nunca olvidemos eso, ¿no?
es fundamental. Somos guardianes de la memoria, y afrontarlo con creatividad. Yo creo que los retos van a ser esos. ¿Cómo? ¿Cómo? Gracias. Muchas gracias, Ángel. Claudio, te pido por favor que seas breve y quisiera, y podríamos darle después la palabra a Julia. Gracias. Sí. Claudio, no se te escucha. No, no se te escucha lamentablemente. ¿Aló? Ahora sí. ¿Ahora sí? Sí, sí, ahora sí, Claudio, por favor. Sí, podrías dar. Perdón. Yo creo que retos muchísimos, oportunidades también, es cosa, como dice Luis, como dice Ángel, imaginar, crear, y vincularse con las comunidades, con personas de pueblo indígena, y seguir vinculándose y seguir reimaginando. Yo creo que hay un elemento ahí muy, muy importante. Ahora, como reto probablemente más importante, es cómo hacemos para que en los comités directivos de los museos puedan incorporarse mayor presencia de pueblos indígenas. Yo creo que es factible eso hoy día, en muchos ángulos, ¿no? No solamente en su condición eh, comunitaria, por cierto, ¿ah? Sino también pensando en la gran cantidad de hoy día de profesionales vinculados con el museo que trabajan estos temas, o sea, que son profesionales del área de los museos, de la cultura, de las instituciones universitarias, en fin, existe, ¿no? Hoy día seguir negando la posibilidad de que en los consejos directivos de los museos tengan presencia los pueblos indígenas, yo creo que no hay mucho más horizonte para eso cuando reconocemos tanta presencia de personas indígenas que están vinculados con estos temas, y esto no únicamente como un gesto reparativo, y con esta idea juro que termino Sol, sino también como una oportunidad que abre nuevas discusiones, nuevas posibilidades, nuevos debates, enriquece la experiencia humana de todos. Cuando hay una persona indígena discutiendo cuestiones totales, la pregunta por lo humano se multiplica, se diversifica, y hay otras posibilidades de experiencia humana para experimentar. Y en ese sentido yo creo que hoy día la presencia del mundo indígena en las instituciones son una oportunidad para reimaginar esas instituciones, y no únicamente para diversificarlas, por cierto, también, sino para reimaginar sus posibilidades de descubrimiento humano, reconociendo de que siempre el humano fue diverso, fue heterogéneo, fue múltiple. Hemos desarrollado tanta riqueza humana, ¿por qué nos vamos a negar que esa riqueza entre en los museos, en sus relatos, en sus curadurías, en sus procesos museográficos, pero también en sus tomas de decisiones? Muchísimas gracias, Claudio. Muchísimas gracias, Ángel, Julia y Luis, por este conversatorio que ha sido, creo, bastante rico e importante. Y como dicen, empecemos con diálogo y trabajemos en comunidad, finalmente con nuestras diferencias y con nuestras similitudes. Y bueno, yo quería pasar y a terminar esto. Luis, me parece tú como curador de la muestra, y si podrías dar unas palabras breves finales y pasamos a Hanna para que haga la despedida al público también. Nada, simplemente agradecer a todos, como todos saben, quizás muchos saben, el Taming the Desert fue un esfuerzo colaborativo entre el LACMA y el Fowler, ¿no? Y yo creo que estos esfuerzos también son importantes, que los museos entre instituciones dialoguen, cooperen, así que la muestra está todavía una semanita más, me parece todavía, así que para quienes estén en Los Ángeles y tengan la oportunidad de visitarla, por favor visítenla, y simplemente agradecer a todos los panelistas, la verdad que cuando diseñamos este espacio de reflexión justamente apuntábamos a poner dedos en las llagas y hablar y crear un espacio de diálogo abierto, honesto, transparente, mirando obviamente a las posibilidades y oportunidades, como bien dijo Claudio. Nada, mil gracias Sol también por tu brillante moderación, también agradecer a Hannah por todo el apoyo. Thank you so much, Hannah, for everything. Y nada, gracias también a la gente que se ha conectado para escuchar un poco esta discusión. Gracias. Thank you, Luis. Thank you Hannah. to Sol, Julia, Luis, Angel, and Claudio for sharing your insights on how scholars, curators from Latin America
and the U.S. engage with alternative practices, narratives, and voices in museums dedicated to the arts of the ancient Americas. And thank you to everyone who submitted such thoughtful questions and joined us virtually today. We're so glad you could be a part of the conversation. If you enjoyed today's program and are curious to explore more, we invite you to visit us at the Fowler Museum and consider becoming a Fowler member. Be sure to sign up for our newsletter and follow us on social media to stay informed about upcoming exhibitions and events. Today's talk was recorded and will be available on the Fowler website in the coming weeks for you to revisit and share. Wishing you all a wonderful week, and we hope to see you at one of our upcoming spring programs. Thank you. Bye-bye. Thank you. Chao, Gracias. chao.